Historia de la pedagogía, sección 78. Tercera parte, del Renacimiento a Kant. 14. La Ilustración en Inglaterra y Francia. 98. El materialismo. 99. Condillac. 100. Voltaire y Montesquieu. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 98. El materialismo. El cientificismo agnóstico de D'Alembert manifiesta la tendencia esencial y profunda de la Ilustración, dentro de la cual la metafísica materialista representa una desviación en sentido dogmático de un naturalismo que es y quiere ser crítico, es decir, limitarse a describir los fenómenos. Una exigencia crítica persiste, sin embargo, en el materialismo de Juliano de la Métrie, 1709-1751, autor de una obra titulada El hombre máquina. El título de la obra expresa el concepto que la informa. La naturaleza humana, tanto en sus funciones físicas como espirituales, es una especie de reloj perfecto, construido con enorme pericia técnica. No es posible separar los fenómenos corporales de los psíquicos. La división que parece haber entre ellos no impide que estén en relación causal, merced a la cual los fenómenos corporales determinan a los psíquicos. Esta relación es un hecho aun cuando no se nos manifieste el modo como se verifica este hecho. A decir verdad, muchas cosas son inalcanzables para nuestro indagar, incluso en el mundo de los fenómenos naturales. Por ejemplo, no sabemos en qué modo se agregan a la extensión, la propiedad fundamental de la materia, otras cualidades como el movimiento. Por consiguiente, nada nos impide atribuir a la materia misma la sensación y el pensamiento, aun cuando ignoremos la forma como le sobrevienen estas cualidades espirituales. La obra fundamental del materialismo ilustrado, El sistema de la naturaleza, del barón Pablo Enrique d'Holbach, contiene afirmaciones análogas. El hombre es obra de la naturaleza y no puede existir sino en ella, y de conformidad con su ley. El ser humano ha tratado de envolver a la naturaleza en misterio, prescindiendo de la revelación que la naturaleza le ofrece a los sentidos y tratando de explicarla con fuerzas que la trascienden. Pero si renuncia a lo trascendente y se limita a observar los fenómenos de la naturaleza, tal y como se presentan a sus sentidos, desaparece el enigma y el hombre recobra su puesto en el sistema natural. De esa forma, vuelve a entrar en ese sistema también la actividad espiritual. Todo es materia y movimiento, lo que somos y lo que seremos, nuestras ideas y nuestras acciones, son efectos necesarios de las leyes que regulan la materia y el movimiento del mundo. Siendo así, la libertad de que el hombre se cree dotado no es más que ilusión y debilidad. En este punto, el materialismo se presenta como una especie de credo antidogmático, como una decisión de renunciar totalmente a lo trascendental, a lo sobrenatural, a todo elemento que haga del hombre un ente aparte separándolo del mundo natural. D'Holbach, como la Métrie, considera que el materialismo libera al hombre de las supersticiones y de los fantasmas que lo agobian y lo encaminan hacia la única felicidad a que le está realmente destinada, la felicidad que consiste en vivir de acuerdo con la ley natural, en aceptar la necesidad que lo liga a la materia. El libro Contra el Espíritu, de Claudio Adriano Helvesio, 1715-1771, es una aplicación de estas tesis materialistas al dominio intelectual. Toda la vida intelectual y moral del hombre se reduce a la sensibilidad y pierde toda diferencia de valor. La única realidad espiritual es el sentir, y a él se reducen todos los esfuerzos, por elevados que sean, del pensamiento y la voluntad humanos. Todo lo que suele exaltarse como dedicación desinteresada, magnanimidad o sacrificio no se distingue de los instintos más elementales de la naturaleza humana, porque al fin y al cabo se reduce a una necesidad sensible de felicidad y al egoísmo. Todos los actos del pensamiento se reducen al juicio, y el juicio es sensación. Helvesio nivela enteramente la vida intelectual y moral en el grado más ínfimo. Por otra parte,
Esta tesis lo lleva a afirmar la omnipotencia de la educación, dado que las valoraciones intelectuales y morales no dependen de la constitución del hombre, sino que son puramente convencionales y se originan en el exterior. La educación puede orientar al espíritu del hombre en un sentido o en el otro, mediante la aplicación de sanciones oportunas. Es la tesis que Helvesio defendió contra Rousseau en Sobre el hombre, 1772. 99. Condillac. El análisis gnoseológico más notable de la Ilustración francesa es el que hace Étienne Bonnot de Condillac, 1714-1780, en su Tratado de las Sensaciones. El propósito de Condillac es mostrar cómo las sensaciones determinan las actividades espirituales del hombre. Ello no quiere decir que todas sean reductibles a sensaciones, como pretendía Helvesio, ni que el alma misma no sea más que un haz de sensaciones, como sostenía Hume. Antes bien, Condillac pretende reconstruir el desarrollo del espíritu humano desde la sensación más simple hasta los conocimientos más complejos, desarrollo del que las sensaciones constituyen el material y la ocasión. Sin embargo, las sensaciones no son todo el espíritu humano, que tiene actividades, necesidades, elecciones, no reductibles a sensaciones. Por otra parte, el alma misma es concebida por Condillac como una sustancia simple, fundamento de la unidad de la persona, que se modifica en muchas formas de acuerdo con las impresiones corporales. Por lo tanto, la doctrina de Condillac excluye pues el materialismo y no puede clasificarse tampoco, como suele hacerse, como sensismo. Para reconstruir el desarrollo espiritual del hombre a partir de la sensación, Condillac se sirve del ejemplo de una estatua exteriormente toda de mármol, pero por dentro constituida como un hombre. Imagina que se dota a la estatua, mediante oportunas roturas sucesivas de la costra marmórea, de un sentido por vez, empezando por el menos refinado, el olfato, y demuestra cómo una única sensación, el aroma de una rosa, da origen a la atención, a la memoria y a todas las demás actividades espirituales, que se enriquecen a medida que la estatua adquiere otros sentidos, hasta que, por medio del tacto, llega a formarse la idea de un mundo externo. Sin embargo, este proceso de desarrollo no se explicaría si en él no interviniese un factor práctico, la inquietud, que es el punto de partida no solo de los deseos y las aspiraciones, sino también de todos los pensamientos y juicios. La elección de los objetos sometidos a la atención y de los cuales se conserva el recuerdo, así como la orientación de los juicios, depende de la inquietud que las necesidades de la vida provocan en el hombre. De esta forma, según Condillac, un factor práctico y vital determina la orientación y el desarrollo espiritual del hombre. Condillac, que fue por 10 años preceptor del delfín Fernando de Borbón, sobrino de Luis XV, posteriormente duque de Parma, residió mucho tiempo en Italia en cumplimiento de tales funciones, lo que contribuyó no poco para difundir en este país sus doctrinas, que influyeron sobre todo en Melchor Gioia y Domingo Romagnosi. Escribió un curso de estudios que refleja su obra pedagógica. En él insiste en la necesidad de activar el intelecto del niño, de suministrarle materiales sobre los cuales pueda trabajar en vez de reglas a priorísticas, de hacer que el discípulo recorra en las diversas ciencias y artes el progreso histórico de la humanidad. 100. Voltaire y Montesquieu. Los aspectos más característicos de la Ilustración francesa encuentran su más fiel expresión en el espíritu de Francisco María Arouet Voltaire, 1694-1778. No hay en sus obras originalidad alguna de pensamiento, sino ecos de las doctrinas de Locke, Newton y del deísmo inglés. Pero en él, los puntos de vista de la Ilustración encuentran su equilibrio y su expresión más geniales. Sus obras filosóficas fundamentales son El filósofo ignorante y El diccionario filosófico. Voltaire se halla convencido de la violenta oposición que existe entre el punto al que la filosofía ha llevado al espíritu humano y el modo de pensar y vivir de la mayoría de los hombres,
que aún arrastran sus prejuicios y tradiciones. Su aspiración es eliminar esta oposición, subir la vida entera del hombre al nivel de la filosofía, liberarla de los prejuicios y de la tradición, solo que no considera posible llegar a este resultado mediante una modificación intrínseca de la naturaleza humana, a través de su efectivo progreso interior. El hombre es sustancialmente inmutable. Ha sido, es y será siempre lo que es. Solo se puede contar con las luces de la razón, únicas que pueden quitar el egoísmo y a las pasiones ineliminables del hombre su carácter nocivo, de forma que el hombre sea útil a sí mismo y a la comunidad. Tal es la función que Voltaire atribuye a la filosofía de las luces. En sus notas sobre Pascal, Voltaire ve en los miserables y contradictorios rasgos de la condición humana, explicados por Pascal mediante la doctrina del pecado original, fuerzas positivas, elementos necesarios de la situación natural del hombre en el mundo. El amor propio y el egoísmo son condiciones de la vida social. La preocupación del porvenir, la necesidad de actuar, el tedio que se acompaña a la inacción no son defectos del hombre, sino más bien cualidades positivas que lo impulsan a actuar, a luchar, a mejorar su posición en el mundo. En el ensayo sobre las costumbres, niega que haya un designio providencial en la condición humana. En ella no actúan más que las pasiones humanas que en cada época se manifiestan en un modo particular. Voltaire niega la continuidad de la historia. Los tiempos pasados, dice, son como si no hubieran sido jamás. Hay que partir siempre del punto donde se está y del punto a que han llegado las naciones. Las épocas, los países tienen mentalidades y prejuicios inconmensurablemente diversos. No hay en la historia humana un desarrollo único y constante. La razón no se reconoce en la historia. Podrá explicar los prejuicios, mostrar el mecanismo de su acción, pero no percibir un orden racional providencial en la secuencia de los acontecimientos humanos. Contra el optimismo lesbiniano, escribe la punzante sátira del Cándido. La filosofía, en cuanto a comprensión de la diversidad de las creencias y de las actitudes del espíritu humano, es esencialmente tolerancia, es benigna y humana, inculca indulgencia y destruye la discordia, y en este aspecto es afín a la religión, que es también tolerante cuando no degenera en superstición. Tratado sobre la tolerancia, 1763. Con ese mismo espíritu antidogmático, Voltaire enfoca también la física y defiende la prudencia de Newton, quien se niega a construir hipótesis metafísicas y se atiene a los datos de la experiencia y a su formulación matemática. De la naturaleza no nos es dado conocer más que su orden, esto es, su conformidad a las leyes, por la cual es como un gigantesco mecanismo, un reloj perfecto. Pero el reloj supone un relojero, y por consiguiente, el orden natural nos lleva a reconocer la existencia de Dios. Dios limita su acción al orden natural. Ninguna providencia regula el bien y el mal de las acciones humanas, y solo la buena voluntad de los hombres puede mejorar la suerte humana. Es posible que en formas inaccesibles a nuestro intelecto, Dios premia o castigue nuestras acciones. Como quiera que sea, es bueno que esta creencia exista y se difunda. Si Dios no existiera, habría que inventarlo. Pero la naturaleza entera nos grita que existe. Voltaire defiende la filosofía de la Ilustración inglesa. Montesquieu defiende sus doctrinas políticas. Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, 1689 y 1755, es autor de las cartas persas, compuestas contra el absolutismo del Estado y de la Iglesia, así como también de El espíritu de las leyes, 1748, que contiene los fundamentos del liberalismo político. En esta última obra se esfuerza por descubrir, en la infinita variedad de las leyes positivas, las relaciones mutuas que las determinan y explican recíprocamente. Estas relaciones no tienen nada que ver con el derecho natural, que Montesquieu no consideraba, sino que constituyen una especie de mecanismo por el cual ciertas leyes implican necesariamente otras. Por ejemplo, una determinada legislación política implica determinadas leyes sobre la educación, determinadas leyes civiles y criminales, determinadas leyes sobre la guerra. De ese modo, supuesta una determinación
Supuesta una determinada forma de gobierno, se sigue de ella, lógicamente, un determinado sistema de leyes. El problema es para Montesquieu ver qué sistema de leyes debe emanar de una forma de gobierno que se proponga asegurar a los ciudadanos la máxima libertad posible. Para resolverlo se inspira en el ejemplo de Inglaterra. Cuando los poderes públicos actúan arbitrariamente y sin reglas, se tiene un mínimo de libertad. Por consiguiente, un máximo de libertad implica que todo poder debe estar limitado y controlado por una fuerza que lo equilibre, es decir, por otro poder público. La libertad está asegurada por el equilibrio de los poderes públicos que se limitan recíprocamente. Esto es precisamente lo que sucede en el ámbito de la Constitución inglesa, en la que el poder legislativo, el ejecutivo, es decir, el gobierno, y el judicial están separados. En particular, el poder legislativo, que pertenece a los representantes del pueblo y a los lores, es independiente del poder ejecutivo, que está depositado en un monarca hereditario. Montesquieu distingue tres formas de gobierno: la democracia, la monarquía y el despotismo. La democracia es la forma de gobierno en la que el pueblo, dado que no reconoce más voluntad que la suya, debe sostenerse con su propia virtud, entendiendo por virtud la virtud política, o sea, el apego a la patria. La monarquía se caracteriza por estar estructurada en rangos, órdenes y preeminencias reguladas por leyes y está fundada sobre el honor, es decir, sobre la pasión por la cual cada individuo se apega a su rango y a sus privilegios. Por consiguiente, contrasta con el despotismo, que exige una obediencia pasiva y no puede ser mantenido sino con el temor. Según Montesquieu, la democracia es una forma de gobierno de la que solo tenemos ejemplos en la antigüedad. Por lo tanto, solo queda la alternativa entre monarquía y despotismo.